Buenos días, a nombre de Innovarte, les agradecemos el que están presentes en esta reunión que hemos coordinado con la Red de Innovación, con Isabel, para continuar el ciclo de charlas sobre los principios del licenciamiento socialmente responsable que están en este minuto en aplicación en distintas partes del mundo y también conocer la experiencia de universidades líderes en la implementación de estos principios. Hoy día tenemos el súper privilegio y la alegría de contar con la señora Carmen Correa Martín, que es la abogada y coordinadora de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Erasmus. Ella es presidente también de Les Benelux. Carmen tiene 20 años de experiencia profesional en la Oficina de Transferencia Tecnológica como, como, como encargada jurídica y coordinadora de Erasmus. Ella tiene una carrera en transferencia tecnológica, trabajando primero para Viro Novative, una spin-off de Erasmus. Después ella se unió a la oficina de relaciones de Mount Sinai School of Medicine y también trabajó en área de transferencia tecnológica en Erasmus y otras organizaciones. Sin más, dejo con ustedes a Carmen. Carmen, you have the floor. Gracias, buenas tardes, buenos días para ustedes. Eh, sí, bueno, tengo más de 20 años de experiencia profesional, pero en el área de transferencia de tecnología, más o menos unos 23, 24 años entre los Estados Unidos y Holanda. Tengo en la oficina de transferencia de tecnología de Erasmus Medical Center, que está ubicado en Rotterdam, es el hospital universitario más grande de Holanda, aproximadamente 15 años, en los cuales he trabajado con investigadores para colaboraciones con la industria o con otras organizaciones sin fines de lucro, y a la vez el licenciamiento y el emprendimiento empresarial. Con varias startups que también han sido, como dijo Luis, con una de las startups que inició Erasmus en el área de virología. Creo que uno de ustedes va a compartir mi presentación. Sí, Lorena. Gracias. Entonces, la invitación fue para presentar lo que han hecho los hospitales universitarios de Holanda con respecto a la transferencia de tecnología y el impacto social, específicamente con principios de licenciamiento socialmente responsable. La presentación que voy a hacer es debido a mi experiencia personal y la información que está distribuida públicamente, pero mi opinión puede no reflejar la opinión de Erasmus, la opinión de la Organización Nacional de Universidades de Holanda o del gobierno holandés. Entonces, esto les doy lo que ha sido mi experiencia, pero no necesariamente siempre puede representar la interpretación correcta de lo que se ha hecho en Holanda en general. Entonces, si puedes con la siguiente slide. Entonces, la agenda de hoy, el objetivo principal es establecer cuál es el rol de las oficinas de transferencia de tecnología en los diferentes institutos de investigación, cómo buscamos impacto social, especialmente desde Erasmus Medical Center, cuáles son las diversas rutas que se utilizan para la comercialización o valorización. Aquí es un tema, comercialización es poco usado, se utiliza más valorización. Si hablan con los Estados Unidos, se habla más de comercialización desde el punto de vista de transferencia de tecnología. Los principios que eran de la Organización Nacional o de National Federation of Universities, que hoy se ha convertido solamente en el grupo de los hospitales universitarios. Las universidades técnicas no participan
de esta discusión. Sin embargo, recientemente ha habido una discusión de establecer estos principios con un mayor alcance a otro tipo de tecnologías, aparte de lo que es ciencias de la salud. Después hago una referencia a lo que son los antecedentes sobre los nuevos puntos de considerar o que se deben tener en cuenta de la Asociación de Universidades de Technology Managers, que se estableció en los Estados Unidos ya desde el año 2006. Y cuáles son los principios que nosotros particularmente utilizamos en Holanda y qué herramientas sirven para implementar ellos. La siguiente slide, por favor. Entonces, la transferencia de tecnología, muchas veces cuando conversamos con la industria, siempre dicen, bueno, ustedes son un instituto hospitalario, hacen investigación, educación, y en ese sentido, la transferencia de tecnología es una actividad marginal y deberían estar contentos cuando se les da derecho a publicación, etc. Sin embargo, transferencia de tecnología realmente es una de las principales misiones de las organizaciones de investigación. En los Estados Unidos empezó a través del Bayh-Dole Act y en Holanda ha sido uno de los pilares de las organizaciones para las universidades técnicas. Es la tercera misión, aparte de investigación, educación, transferencia de tecnología. Para los hospitales universitarios, obviamente, hay prioridad sanidad, investigación, educación, pero transferencia de tecnología es uno de los mayores misiones que tiene la organización en general. Por eso se establecen oficinas de transferencia de tecnología que tienen como objetivo crear impacto en la sociedad a través de la transferencia de conocimiento. ¿Y cómo se hace la transferencia de conocimiento? En diversas formas, desde innovación abierta, que es simplemente colaboración con los diferentes actores que hay en el proceso de desarrollo científico y con la actividad emprendedora. Y en Holanda se utiliza más el término de valorización que de comercialización o transferencia de tecnología, dándole valor al conocimiento que se genera en las universidades y se transfiere en diferentes medios, como dije antes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que podemos valorizar? Bueno, cualquier tipo de propiedad intelectual. Normalmente, cuando se habla con los investigadores, ellos solamente identifican patentes, pero siempre hay un tema de educación a la comunidad investigadora, donde hay incluso muchas veces hasta secretos comerciales que se establecen a través de protocolos y que la universidad puede utilizar sin necesidad de que hayan llegado a ser publicados. Entonces, hay las oficinas de transferencia de tecnologías también tienen como objetivo educar a la comunidad investigadora de qué es propiedad intelectual y que así entiendan la comunicación que uno tiene con ellos para tratar de valorar ese tipo de propiedad intelectual que ellos tienen y cómo se transfiere posteriormente, porque cada derecho puede tener diferentes formas de negociarse y cada día hay más interacción entre los diferentes tipos de propiedad intelectual. Hoy en día, inteligencia artificial ha traspasado lo que es el área terapéutica, el área de diagnóstico, que cada vez se ve más la interposición entre copyright en software o derechos de autor en software y lo que son patentes. Entonces, creo que a nosotros nos toca como buena tarea la educación. La siguiente slide. Y las diferentes rutas que utilizamos en Erasmus para tratar de transferir esa innovación a la industria y en general a la sociedad es a través de un proceso que me imagino que es muy similar al que ustedes hacen. Primero tratamos de buscar, pescar dentro de la comunidad universitaria que presenten lo que nosotros llamamos IDF, que es un formulario para el descubrimiento de la idea. Entonces, una vez que se presenta
IDF o el formulario donde describen su idea. Hay un proceso de evaluación dentro de la Oficina de Transferencia de Tecnología. Nos comunicamos con consultores externos de patentes, porque obviamente patente es como el diamante de la propiedad intelectual. Entonces se trata de evaluar si el proceso, si la invención puede ser patentada o no. Y después que se ha hecho esa evaluación y se establece cuál es el tipo de propiedad intelectual que protege la invención, se establece cuál es el proceso para comercializar esa invención. Uno es a través de licenciamiento, y ese licenciamiento puede ser exclusivo o no exclusivo, o a través de alianzas estratégicas para buscar otros áreas de subsidio, con organizaciones sin fines de lucro o con el gobierno, para adelantar un poco más esa invención que pueda ser más aplicada en el mercado, o a través de emprendimientos. Y por supuesto, cada tipo de ruta que se escoge tiene se me olvidó cómo se dice en español, sus challenges, sus Desafíos. Desafíos, exacto, desafíos. La siguiente slide, por favor. Entonces, el problema de Social Responsible Licensing o licenciamiento socialmente responsable viene de directrices desde hace ya bastante tiempo. Hay un sentimiento social donde se establece que hay muchas invenciones que vienen de universidades o de organizaciones de investigación, donde se utilizan muchos recursos públicos, y estas organizaciones tienen la responsabilidad de establecer una forma de comercialización o de valorización de esas invenciones que devuelvan un valor a la sociedad. Y todo empezó con una discusión a nivel de la Asociación de Universidades de Technology Transfer Managers en los Estados Unidos. Entre el 2006 y en el 2007 establecieron un número de pronunciamientos, 9, que es lo que se conoce como los 9 principios que se deben considerar al momento de licenciar invenciones que vienen de las universidades. Después de varios años, yo creo que eso estuvo en algún momento, hubo como un boom de este tipo de discusiones, luego quedó como un poco en desuso, o por lo menos no hubo una diseminación hacia el resto del mundo, sino estuvo como muy concentrado dentro de los Estados Unidos. Y posteriormente diferentes organizaciones a nivel mundial han continuado el clamor de cómo se pueden beneficiar de las invenciones que hay en universidad, sobre todo a partir de lo que ha sido la discusión de los precios de medicinas. En Holanda particularmente hay una discusión muy avanzada o con un tinte político muy alto sobre el problema del costo de las medicinas. Entonces, en el año 2019, el grupo que se llamaba National Federation of Universities, y hoy en día es universidades, ¿cómo se dice? Medical Centers de Holanda, establecieron un número de principios que tratan de alguna manera de ser similares a esos nuevos principios que se establecieron en los Estados Unidos, que los han usado por mucho tiempo muchas universidades. De hecho, Erasmus había endorsado ya desde el año 2012 los principios de Atum. Recogieron a través de diferentes discusiones un nuevo número de principios, pero muchos reflejan los mismos de Atum, a excepción de uno de precios y otro y accesibilidad de las invenciones de universidades, y el otro es con respecto al manejo de invenciones que son creadas con la transferencia
de conocimiento de otras organizaciones, sobre todo a través del I guess you know what is Nagoya Protocol, que a través del Nagoya Protocol se estableció, bueno, si hay otros países que proveen materiales o conocimiento o data que es utilizado por nuestras universidades, se debe tratar de devolver también de alguna manera a esas organizaciones el beneficio que se puede obtener por la valorización de las invenciones que se tienen. Después, sobre todo en lo que ha sido la discusión con medicina, la organización Asociación de Universidades para el Acceso Esencial de Medicinas, en el año 2020 también estableció un número de principios y ellos son, ponen más estricto o más énfasis en lo que debería ser la no exclusividad y el amplio acceso a las invenciones que tienen, sobre todo, repercusiones a nivel de salud. Y últimamente, en Bélgica, la parte de Flemish, la parte holandesa, no la parte francesa, el Consejo de Investigación de universidades allí ha establecido un nuevo número de principios que todos al final son similares, pero cada uno enfoca su contexto geopolítico. La siguiente slide, por favor. Entonces, sobre los puntos de Atom, ya lo dije, desde el año 2006 fue una iniciativa desde Stanford y se fue divulgando a nivel de todo los Estados Unidos y después poco a poco se ha ido internacionalizando. Y algunas inquietudes a nivel internacional son las que han generado estos nuevos otros principios, pero este es el antecedente principal. La siguiente slide, por favor. Entonces, desde Holanda se establecieron 10 principios. Yo voy a ir por cada uno de los principios y si hay alguna pregunta entre que los voy presentando, por favor, me pueden interrumpir. La siguiente slide. Ok. Los antecedentes de esto, como lo dije, fue un debate a nivel del sistema sanitario holandés. Hay mucha presión por el problema del alto costo de las medicinas, sobre todo porque hubo 2 medicamentos que son de alto costo por Pompe disease y por cáncer de próstata, donde las invenciones salieron de las universidades holandesas y el precio lo han considerado exagerado. Entonces, eso creó una discusión que a nivel político el Ministerio de Sanidad solicitó a las universidades que establecieran un número de principios que miraran a la responsabilidad social que las universidades tenían para el acceso de las invenciones en la universidad. De allí, entre el gobierno, las universidades y algunos actores del área comercial, se establecieron unos principios. Una de las críticas es que no hubo suficiente participación de los diferentes stakeholders, de los diferentes interesados. La siguiente slide. Entonces, comenzamos con el primer principio, es las instituciones académicas se esfuerzan por garantizar la investigación contribuye al desarrollo social o económico. ¿Qué significa esto? Que las universidades, teniendo en cuenta que utilizan muchos fondos públicos para todo el proceso de investigación, tienen una responsabilidad de revertir los beneficios de los resultados de la investigación a la sociedad de alguna manera. Muchos de ellos dependen del tipo de tecnología y, como dije, aquí hay un foco, es particularmente en el área de ciencias de la salud, pero incluyen también nivel climático, alimentación y salud, y se ha ido extendiendo, hay una discusión para extenderlo a la parte totalmente técnica y también a otras áreas de humanidades. Pero entonces ha sido con respecto a un desafío del contexto
político y social que se ha querido ver dentro del aspecto del alto costo de las medicinas. Después, el segundo principio, las instituciones académicas conservan el derecho a seguir utilizando sus propios resultados y Carmen, permiten. ¿Sí? te puedo hacer una pregunta. Sí. Y bueno, yo invito a los compañeros que levanten la mano para ir haciendo preguntas aquí sobre cada uno de los principios, porque en realidad el sentido de esta charla, Carmen, es que después nosotros podamos trabajar cuáles deberían ser los principios para Chile, para las universidades estatales chilenas. Entonces, esto que tú nos estás contando es fundamental. Este principio es un principio que informa no solamente el licenciamiento, sino que también cómo se eligen las áreas de investigación de la universidad. ¿Cuál es el alcance de estos principios? ¿Es una vez que ya está desarrollada la innovación o la investigación, o debiera tomarse en cuenta incluso al momento en que las facultades o el investigador va a decidir sobre qué va a investigar? No, los principios se establecieron para el área de comercialización de los resultados. Obviamente, si hay una política a través de la universidad que quieren desarrollar o enfocarse en un área específica, la comunicación entre las oficinas de transferencia de tecnología y las oficinas de política sobre investigación serían buenos que se alinearan. Pero los principios fueron creados principalmente con la idea de cómo hacen las oficinas de transferencia de tecnología en valorizar los resultados de las investigaciones. Y se trata de mantener la libertad de los investigadores de escoger los temas que quieran. Obviamente ahí hay una competencia nacional que es a través de los subsidios, más o menos se orienta cuál es el interés en la investigación. Un investigador puede estar muy interesado en investigar algo, pero si no hay subsidios para eso, podría ser muy difícil, sobre todo incluso a nivel de lo que es fondos sin fines de lucro por Gates Foundation o any other, si no hay una conexión entre lo que a esos grupos les interesa y lo que quiere hacer el área de investigación, bueno, no hay fondos para hacer la investigación. Entonces yo creo que eso va más en un contexto del ecosistema, no Gracias. particularmente de la oficina de transferencia de tecnología ni de la institución. Gracias. Entonces, siguiendo con los principios, el principio número 2 prácticamente lo que trata de decir es lo que se llama o lo que se conoce comúnmente como retención de derechos, que es cuando se establece una licencia, aun cuando la licencia sea exclusiva, no se debería, hay licencias exclusivas que son sole license o múltiple, que el licenciante retiene el derecho a continuar practicando la invención. Entonces, eso es uno de los principios que se trata de incluir en todas las licencias, a pesar de que en muchas negociaciones también dicen, bueno, pero hay una excepción legal sobre investigación. Si estás haciendo investigaciones, en principio no deberías estar infringiendo una patente, pero en algunos casos, depende de la legislación, se puede estar en conexión con infringiendo la patente que uno mismo creó, si uno entrega una licencia exclusiva que además limita el ejercicio de la invención para el licenciante. Entonces, lo que este principio trata de salvaguardar es que la organización continúe haciendo investigaciones utilizando sus propias invenciones. Y nosotros tratamos de asegurar que eso no es exclusivamente para la institución, sino para nuestros colaboradores. Entonces, a pesar de que la licencia es exclusiva, nosotros las podemos continuar utilizando en el proceso de investigación
incluyendo colaboradores, que no siempre es aceptado porque obviamente hay intereses que podrían afectarse. Y yo creo que lo más importante en ese sentido es entender con quién se está negociando, por qué es importante para ellos alguna restricción o no, y tratar de balancear los dos intereses, porque al final, sin la industria, tampoco nada se mueve. Entonces, ahí hay que encontrar el balance de cuáles son las limitaciones que se pueden aceptar o no, pero yo creo que el principio principal es, tienen que insistir en que la universidad retiene los derechos de continuar investigando sobre el mismo aspecto que se mantiene en la licencia. El tercer principio, por favor. Después el tercero y el cuarto están más o menos conectados unos a otros. Aquí lo que tratan es de cuál es la escogencia de los socios con los que, o los socios con los que se hacen las licencias, que no contradigan los principios que tiene la universidad, cuáles son los conflictos sociales que puede establecer. Por ejemplo, si hay una política de no trabajar con compañías de tabaco o establecer claramente cuáles son las políticas que tiene la universidad de asociación con agentes externos y cómo es la licencia, con quién estoy negociando que realmente pueda desarrollar el producto que se trata de buscar con esa licencia. Muchas veces hay licenciatarios, que quieren la licencia simplemente para controlar el mercado y proteger sus propias invenciones. Entonces, la idea de este principio es, bueno, que establezcas primero una relación, entiendas cuál es el interés que tiene la otra parte, para entonces entrar en licencia con aquellas organizaciones que realmente están interesadas en avanzar la invención que viene de la institución y no simplemente dejarla en el congelador para proteger sus propios intereses. Entonces, están ligados del principio 3 y 4, son mucho con respecto a eso. El siguiente, por favor. El quinto principio es, se me olvidó traducirlo, disculpen. El principio 5 es tratar de evitar que haya patentabilidad de conocimiento tradicional o indígena. Eso viene desde el antecedente es Nagoya Protocol. En algunas instancias hubo se trató de patentar síntesis de algunos compuestos que realmente aparecían en la naturaleza a través del conocimiento indígena que había de plantas o tal vez productos cuando se establecían Material Transfer Agreements, que algunas organizaciones recibían materiales de otras y después los modificaban y utilizaban para patentar sin tener ninguna consideración por donde venía ese conocimiento originario. Entonces, Holanda decidió, teniendo en cuenta que somos suscriptores del Nagoya Protocol, asegurar que el conocimiento tradicional no sea usado y que haya, cuando se reciben materiales de otros lugares, que haya una discusión para compartir los beneficios una vez que se comercialice una invención que haya utilizado conocimiento o materiales que son autóctonos de otros lugares. La siguiente, por favor. El principio 6 se refiere a que las instituciones académicas deberían tomar en cuenta los diferentes actores que están interesados en la invención para tratar de enfatizar cuál es la preferencia en la escogencia del socio, cuáles son las capacidades que tienen, los objetivos que tienen, para tratar de asegurar
que el desarrollo de la invención procure a aquellas partes interesadas. Por supuesto, se trata también del investigador en primera instancia, sociedad y los que proveen los subsidios. A veces, no solamente el gobierno, pero otras organizaciones sin fines de lucros promueven la participación de fondos en ciertas investigaciones con un objetivo directo y tomar en cuenta esos objetivos, no solamente como requerimiento de un contrato donde recibieron el subsidio, pero en general es lo que este principio trata de informar. Como ven, muchos de los principios no son directamente con una cláusula, son más de política o de sentido de cómo escoger al que es el socio con el que se va a desarrollar el producto o el servicio. El principio 7 es prácticamente la protección y las licencias no deben entrar en conflicto con una tarea legal o un mandato de una investigación de una institución académica. Por ejemplo, en esto es más o menos establecer cuál es la política que tiene la universidad en la asociación, qué tipo de investigaciones se realizan y qué tipo de contacto con el mundo exterior quieren a nivel ético y financiero. Obviamente, como en el caso de Erasmus, nosotros no aceptamos dinero de ninguna empresa de tabaco para establecer investigaciones. Así sea para mejorar el conocimiento, por ejemplo, del cáncer de pulmón. Extrañamente no se aceptaría simplemente porque la organización que entrega el dinero no está alineada con con lo que se considera éticamente correcto a nivel de la política de la institución. Lo pueden considerar en defensa, armas, varios tipos de organizaciones podrían ofrecer fondos, bueno, también es parte de la escogencia. Y en la licencia también, qué tipo de organización es la que se le está licenciando, que pueda utilizarla de una manera que no está alineada con la misión o con el interés de la institución. La siguiente, por favor. El principio 8 y 9 también están muy intercalados uno con el otro. Y en estos es más que todo tratar de que a quien se le otorga la licencia no sea para establecer o monopolizar un mercado, sino que se le dé la licencia con la idea de que se mantenga el desarrollo de esa investigación. Sobre todo universidades normalmente licencian tecnologías que están a muy temprana desarrollo y necesitan mucha inversión, pero también mucho desarrollo continuo hasta que lleguen a ser un producto o un servicio. Entonces, en ese caso, si se entrega una licencia a alguien que tiene un producto que sea ¿cómo se dice? En competencia con el producto que se pretende utilizar, probablemente ellos lo van a dejar en el freezer o en el congelador, y lo que se quiere evitar es precisamente eso. Entonces, se deben tener cláusulas que establezcan diligencia de desarrollo, diferentes puntos en los cuales la invención se ha movido en el siguiente stage. Por ejemplo, en el caso de que se establece una invención que está a nivel preclínico, que llegue a clinical phase 1, clinical fase 2, 3, entonces que el proceso tenga un desarrollo completo y que haya un plan para ese desarrollo y que entonces se pueda reportar y seguir ese proceso de desarrollo, y si no se cumplen con ese proceso de desarrollo, que la universidad tenga la capacidad de descontinuar la licencia y otorgársela a otro que sí esté dispuesto a llegar al desarrollo del producto final. Eso es más o menos lo que se basa en estos dos principios.
Y el último, que probablemente es uno que se diferencia con respecto al de los Estados Unidos, pero que ha sido recogido especialmente a los últimos años, y se ve que incluso en los Estados Unidos hay un debate serio sobre el precio de los medicamentos, que hay desde el año pasado algunas normas, el Most Favored Nation Norm, que es donde las empresas negocian el precio del producto final después de la aprobación regulatoria. Hay procesos de negociación en los diferentes países. Incluso los Estados Unidos ahora tienen una política que ellos se deben favorecer del precio más bajo que haya en el mercado. Eso ha establecido una discusión más fuerte en lo que es la accesibilidad y de productos, sobre todo en el área médica. Sin embargo, ¿cómo se puede abordar este principio? Yo creo que para las universidades es muy difícil. Como dije antes, las universidades licencian tecnologías que están muy, muy tempranas, y establecer cuál es el precio del producto y cuál va a ser el mercado final que estos productos van a tener, si hay competencia, no hay competencia, es algo muy difícil. Entonces, afortunadamente, el Medicine Patent Pool, que es una organización que se creó en el seno de la Organización Mundial de la Salud, viene a través de UNITAP. Ellos han tenido el mandato, empezó con la crisis de HIV, y ahora se ha establecido, se extendió a COVID, hepatitis, y se ha extendido a cualquier medicamento, donde ellos funcionan como un broker entre las compañías grandes y compañías pequeñas que en países subdesarrollados pueden desarrollar los mismos medicamentos. Y eso es tratando de establecer un acceso mayor a medicamentos donde muchas compañías no tenían ningún interés en ir a ciertos países subdesarrollados. Entonces, Medicine Patent Pool, como dije, funciona como un broker entre las grandes compañías y productores pequeños en países donde ellos podrían imponer su patente, pero le dejan a Medicine Patent Pools que funcione buscando soluciones para mayor acceso. Erasmus ha endorsado esa solicitud de mayor acceso, y hay un plan de acceso asequible, se llama, Affordable Access Plan, donde simplemente se establece que la compañía debe presentar un plan de desarrollo en los países subdesarrollados. Si no tiene plan, debe sustituir su plan por una política de sublicensing, que a través de Medicine Patent Pool llegan a otros países. Eso es más con un enfoque sobre los países subdesarrollados que no tienen acceso a muchas de las medicinas o tecnologías que hay en el mundo desarrollado. Pero eso no necesariamente ¿cómo se llama? No resuelve el problema de acceso en los países desarrollados. Pero es una forma de facilitar el acceso más amplio de medicinas. Si vamos a la siguiente, ¿por qué ese? ¿Hay alguien que tiene una pregunta? En el chat había alguien que tenía una pregunta. Si alguien la quiere. José, ¿le quieres hacer la pregunta? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Hola, buen día. Sí, tengo una pregunta relacionada al Medicine Patent Pool que me comentaba Carmen. Si esta aplica solo para procedimientos o test diagnósticos clínicos, ¿se puede aplicar para esto o solo para medicamentos? Hasta donde tengo entendido es para terapéuticos.
y nosotros lo hemos utilizado en el área terapéutica. Ahora, ellos han ido ampliando su mandato, probablemente lleguen a diagnóstico. Y en otro tipo de tecnologías habría que buscar, hay otras organizaciones, PATH, en el área de tuberculosis hubo también una alianza que se estableció a través de una organización sin fines de lucros en los Estados Unidos. Entonces, hay diferentes organizaciones. Medicine Patent Pool es una de las organizaciones, pero ellos se han enfocado en la parte terapéutica. No, yo creo que podrían, si es algo de diagnóstico, podrían discutir con ellos y ellos lo pueden conectar, pero a la vez es un puente. Lo que dije antes, ellos son como un intermediario entre la industria y pequeños productores en países en desarrollo que pueden facilitar el acceso a la tecnología sin necesidad de que haya un conflicto económico o de intereses con la industria que principalmente es la que ha desarrollado más el producto original, ¿no? Ahora, hay varias organizaciones. Medicine Patent Pulse es la que ha establecido diferentes lenguajes de cómo utilizarlo en las licencias, pero yo sé que hay otros, como dije, PATH, y puedo mandar un email con otras organizaciones. Y hasta donde sé, ellos todavía continúan siendo el área terapéutica. Y nosotros, una experiencia con nosotros es terapéutica. Perfecto, muchas gracias, Carmen. ¿Qué es el acceso, el Affordable Access Plan se llama? Es una provisión que se desarrolló principalmente también en los Estados Unidos con unas licencias que tenía la Universidad de California en la sección de Los Ángeles, donde había una licencia a una industria farmacéutica donde el acceso, sobre todo en India, no lo había y había una crisis donde se requería el acceso de esos medicamentos y a través de presión social hubo una idea de establecer qué se hace en estos casos. ¿Las universidades tienen la responsabilidad social o no? Como dije antes, a mí me parece que licenciando desde las universidades es un área muy temprana para establecer qué es precio. Esto lo que hace es demorar esa discusión hasta que haya la aprobación del medicamento a nivel del área regulatoria. Y ahí es cuando la industria tiene que poner un plan en cómo va a continuar con el acceso a otras comunidades que lo puedan necesitar, pero que no necesariamente tienen el mismo poder adquisitivo. Entonces, a través de ese plan, si el plan no es que ellos pueden hacerlo directamente, tienen que utilizar intermediarios como Medicine Patent Pools para lograr ese acceso. Muchas compañías no les interesa ir a ciertos países. Por ejemplo, por mucho tiempo, lo que es incluso países que podrían ser atractivos para la industria, a veces no lo son por razones políticas, razones de corrupción, no les gusta trabajar con ciertos países o lo que sea, y los países quedan desasistidos con respecto a esos medicamentos. Medicine Patent Pools trabaja con organizaciones locales y lo que hacen es a través de un sublicensing que proviene también, le da un beneficio también a la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica no otorga esa sublicencia gratuitamente, pero es a mayor alcance y tienen obligación de reportar a la universidad cuál es el alcance que han tenido, y la consecuencia también es que para muchas de los problemas que hay en acceso en los países en desarrollo es que la industria no quiere ir
pero a la vez no quiere otorgar licencias directamente porque tiene miedo a lo que es su responsabilidad con respecto a los productos que los formula otro. Medicine Patent Pools, como intermediario, transfiere esa responsabilidad a otras personas y facilita el nuevo alcance. Esto es algo que se ha venido probando desde, creo que desde que lo hizo UCLA, por lo menos 5 o 6 años. Que yo sepa, todavía no hay ningún producto que haya seguido este proceso. Por supuesto, como todo es terapéutico, la parte terapéutica se demora muchos años en llegar al mercado y habría que ver cuál va a ser las consecuencias de esto. Pero pareciera, y nuestra experiencia es, desde que implementamos el lenguaje de Medicine Patent Pools, la industria farmacéutica es más amena a recibir este tipo de obligaciones. La siguiente, por favor. Entonces, yo creo que de estas directrices, los puntos más destacados o los que son más importantes es la conservación de derechos, que es, por supuesto, salvaguardando el interés económico y industrial que tenga la industria, pero manteniendo el derecho a continuar investigación. Si no, no se continúa con un avance tecnológico razonable que pudiera servir no solamente también para la misma industria, pero también en general para el conocimiento científico y para otras invenciones que pudieran desarrollarse con la continuación de la investigación en las mismas áreas de la invención. Después, limitar las mejoras. Normalmente, cuando hay una licencia de tecnología muy temprana, la otra parte quiere acceso a cualquier cosa que venga después de lo que hizo el investigador originalmente con la invención. Hay que limitarlo. Nosotros tratamos de limitarlo máximo a 2 años. A veces lo limitamos completamente, solamente se le da una opción a la otra parte, pero no hay acceso directo. También porque en materia económica debería haber un retorno a la universidad cada vez que se continúa dando nuevo acceso a mejoras que hace la misma universidad. Distinto es cuando las mejoras son de la parte que licencia, ¿no? Después, yo no sé cómo lo llamarían ustedes, si es anticongelamiento o antiestantería, pero nosotros le decimos anti-shelving, que es asegurar que haya un plan de desarrollo de la invención hacia un producto y no que, como dije antes, que el licenciatario solamente lo adquiera para proteger su monopolio. Después, el acceso y accesibilidad está muy ligado a la exclusividad. Si hay una licencia exclusiva, el plan de desarrollo, por ejemplo, el de Medicine Patent Pools, es importante. Si no es exclusiva la licencia, eso pierde un poco el objetivo porque, bueno, se puede otorgar otras licencias dependiendo de quién puede facilitar nuevos productos. Diligencia en la asociación es otra vez mirar con quién se hacen las licencias, cuál es el socio preferido para continuar no solamente la investigación, pero el desarrollo de la invención hacia un producto. Después, tomar en cuenta cuáles son las diferentes directivas y cuál es la responsabilidad que cada parte tiene en el desarrollo de la invención. Y una cosa que yo creo que es importante no olvidarse de que el impacto social no es solamente que una medicina sea barata para otro. Lo importante es que la medicina llegue al paciente. Si es barato o no, ya hay muchos medios, hay sistemas sociales donde el precio de la medicina es un proceso que es una presión al sistema social, pero al final esa presión va a haber de todos modos si se dice no, tiene que ser gratis. Bueno, probablemente entonces termina siendo que el subsidio es mucho más largo, termina hasta clinical trials, con lo que entre la inversión social es más grande y al final quien paga es el taxpayer siempre. Entonces, el que
los impuestos continúan subiendo cada vez que hay más necesidad de subsidios. Entonces hay que entender que la industria también es un jugador importante en la ecuación. Y el impacto social también es, en los casos de emprendimiento, entendiendo cuáles son con quién se está negociando. Si hay un alineamiento, también hay que entender que en ese proceso se crea trabajo, hay un movimiento de inversión en la economía local, que también es impacto social. Y después, ¿cuál es la claridad del alcance de la licencia? Muchas veces el aspecto de la licencia es muy vago cuando la patente puede cubrir varias aplicaciones. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, muchas veces se establece una patente que puede ser para una vacuna como para el diagnóstico de un virus. Probablemente la compañía que hace la parte de vacunas no es la misma que va a hacer el desarrollo de productos de diagnóstico. Entonces, a pesar de que la licencia es exclusiva, se debe establecer bien claro cuál es el tipo de aplicación que cada uno va a tener. Y así se asegura que no esté estancada la invención en un área donde no va a ser desarrollada. Y yo creo que con esto es más o menos lo que quería. Me disculpan que a veces me pierdo con el español. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante lo que has compartido con nosotros. Entiendo que tú también nos estás haciendo llegar algunos modelos de cláusulas que se utilizan para los principios que no alcanzamos a ver y que vamos a compartir. Entonces, le invitamos a compañeros a hacer preguntas o comentarios, aprovechar que tenemos a Carmen con nosotros. Tenemos unos 10 minutos. Preguntas, comentarios, reclamos. Críticas. Claro. Oye, oye, para mí que están viendo el mundial. Oye, pero No, mientras. hay una persona, Sergio Sandoval, tiene una pregunta. Yo por alguna razón no veo las manitas levantadas. Sí, Sergio, sí. dale. Hola Luis, ¿cómo estás? Carmen, Hola. gracias Hola, ¿qué tal? por la presentación súper completa de menos a más. Se fue complejizando y eso se agradece en los casos que en los distintos estados que está cada OTL o oficinas de transferencia acá en Chile. Yo te quería preguntar en base a tu experiencia, eh, siempre es un tema de discusión el Estado. Me refiero en el nivel de avance técnico principalmente y de validación con el entorno en el que se transfieren las tecnologías. Eh, Me gustaría escucharte o recoger desde tu experiencia dónde está la mayor masa crítica de transferencias que han realizado, es decir, en estado de desarrollo muy incipiente o en estado de desarrollo más avanzado. No sé si me voy a entender con la pregunta. Si no, me contrapreguntas para poder precisar. Sí. Bueno, precisamente el problema es que la mayoría de las invenciones en la universidad están incipientes. Entonces, el problema de negociación es muchas veces casi que estás muy contento de que lograste conseguir a alguien que lo licencie y encima de eso le tienes que meter un montón de requerimientos que muchas veces es muy difícil de negociar. Pero es importante que haya una negociación, un conocimiento claro de quién es el que está interesado en esa licencia. Eso es más importante que lo que esté, y si está alineado con los intereses de la organización. Porque al final, cualquier cosa que puedas negociar depende de lo que se pueda hacer con lo que tú estás licenciando. Muchas veces es tan incipiente que hablar de cuál es el producto final a veces es un poco especulatorio, incluso. Entonces, la idea de buscar cuál es el asociado o el partner que realmente esté interesado
con los mismos valores que tiene la universidad, es más importante. Y hoy en día la mayoría de la industria no está licenciando nada de las universidades. Lo que están hay emprendimiento, y del emprendimiento lo que hay es una adquisición de esas startups por las compañías grandes. Pero licencias directas hay muy pocas hoy en día. Cuando yo empecé a hacer transferencia de tecnología se hablaba de licencia todo el tiempo. Ahora licencia es a startups la mayoría de las veces. Y la conversación con las startups es más complicada, porque ellos tienen, sobre todo algunos de estos principios, les produce mucho miedo de que no van a conseguir inversionistas. Entonces yo creo que ahora toca empezar a hablar con los inversionistas, a ver quién está alineado. Y aquí en Holanda han habido algunos inversionistas que han empezado a tener, se llaman inversionistas con impacto social, o se llaman inversiones de responsabilidad social también. Entonces ellos tratan de proveer fondos, pero también aceptando algunas de estas condiciones. Pero con startups estas condiciones son mucho más difíciles, y cada día se ve más y más que la negociación es con startups, porque las invenciones son muy incipientes y la industria no está preparada para aceptar este tipo de condiciones. Vale, muchas gracias, Carmen. Y la segunda que tenía tiene que ver eh, con el tema de la exclusividad. Ujú, Eh, Tú hablaste en algún momento, ¿cierto?, de las licencias exclusivas que sí eran plausibles de realizar en áreas específicas del conocimiento, etcétera. ujú. Eso como, a ver, em, eh, sin embargo, mencionabas también que se dejan el derecho de seguir investigando en la misma línea. Eso está perfecto, ¿cierto?, para que siga proliferando la ciencia detrás. Pero ¿cómo lo ven respecto a la exclusividad? Em, no sé cómo decirlo. ¿Cuál es el criterio quizás para que han utilizado ustedes, repito, en la experiencia vuestra, em, para poder otorgar esa exclusividad? Porque no es una conversación trivial. Es decir, está cerrándole la puerta a otras empresas interesadas que pueden ser incluso socialmente más responsables en un futuro que a la que tú le licenciaste, o que podría generar más impacto social en un futuro cuando aparezca en la conversación. No sé si me explico. Es decir, puedo Ujú. licenciarle hoy exclusivamente a una empresa X, y en un año más puede aparecer una empresa Y, pero que es el triple de grande y puede impactar mayormente. Yo sé que no tenemos la bola de cristal para poder determinarlo, pero ¿tienen algún criterio, como te decía, respecto a eso? Porque igual es un tema complicado, entendiendo, y con esto termino, entendiendo que la mayoría de las empresas con que uno negocia vienen y te piden exclusividad, y se entiende también ese punto. Entonces, eh, ¿qué nos puedes compartir tú al respecto? Bueno, yo creo que con el aspecto de exclusividad hay que tomar en cuenta diligencia en el desarrollo, o sea, establecer que tienen que presentar un plan de desarrollo, y que si si no hay ese plan de desarrollo constante y hay un reporte, decir, bueno, me tienes que devolver la licencia. Esa es una herramienta para asegurar que el producto llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Ese es uno. Lo Ok, otro es perfecto. establecer en la licencia cuál es qué es lo que realmente como dije antes, a veces una tecnología tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, un compuesto para el tratamiento del cáncer de mama. Probablemente sirve también para el tratamiento del cáncer de pulmón o el cáncer de ovario. Entonces, mantener claro cuál es cuál es el producto que ellos van a hacer. A veces la conversación es, no, pero yo lo quiero en todas las aplicaciones. Ok, pero entonces tienes que tener un programa para todas las aplicaciones. Si no, si lo estás desarrollando solamente para el cáncer de mama, pero también es aplicable para el cáncer de ovario, y no estás haciendo nada para el cáncer de ovario en los 5 primeros años, me lo devuelves. O tienes una obligación de licenciarlo a otra que lo pueda hacer. Entonces, un problema, yo creo que no es tanto la exclusividad, es más que todo el seguimiento que se le puede hacer, y el seguimiento tiene que ser una cláusula que realmente permita a la universidad enforzarlo, porque si no,
no hay manera, si es muy vago el plan o es muy vaga los términos en los cuales ellos deben continuar desarrollando, no hay posibilidades para la universidad de rescatar lo que no se desarrolló. Entonces, Perfecto, tal vez es el perfecto, plan se entiende. y si ellos que tienen muy claro que es un producto al que están, ver cuáles son las posibilidades que tiene esa tecnología y excluir los otros. Entonces tienes varias licencias exclusivas, pero para una aplicación específica. Y eso aquí uno de los ejemplos más claros y lo que hemos hecho y lo tenemos particularmente en una tecnología que podía ser para el desarrollo de una vacuna y el desarrollo de diagnóstico. Para el área de diagnóstico se tomó licencias no exclusivas y al parte terapéutica de la vacuna exclusiva con un programa de desarrollo y la exclusividad no excluyó que pudiéramos hacer no exclusivas para diagnóstico, ¿no? Y es la misma patente. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Estas preguntas permiten a Carmen contarnos más de su experiencia práctica, así que aprovechen, chiquillos, que es una oferta por tiempo limitado. Romina, creo que tiene una pregunta. Sí, hola Carmen, muchas gracias Hola. por compartir tu experiencia. Con respecto también a continuar con la pregunta de Sergio, ¿cuánto es la proporción de licencias que son como retiradas por el no cumplimiento de estos planes de seguimiento? Y en general, en esos casos, cuando se ven como diferencias con los licenciatarios en cumplirla, si es posible renegociar esas cláusulas, o en el fondo me gustaría saber cómo esa experiencia, cómo lo van cubriendo ustedes en el día a día. Sí. Bueno, de licencias que se hayan retirado, que nosotros la hayamos retirado, yo creo que de los años que tengo aquí solamente una. Ahora, sí tenemos varios casos en que la industria decidió que no continuaba con cierta aplicación porque no le interesaba, porque el competidor estaba más adelantado que ellos o simplemente porque decidieron cambiar su estrategia en el área de productos, que la han devuelto voluntariamente porque saben que tienen que presentar un plan. No presentan el plan, bueno, negociamos que están retrasados, pero lo pueden hacer el año que viene, pero ya empieza la discusión a escalar un poco y la han devuelto voluntariamente. No, nosotros no estamos interesados ya en desarrollar esto, búsquense otro licenciante. Y puede ser eso también Licenciatario, como perdón. una estrategia como de extender el tiempo también, el que las empresas o digamos los licenciatarios digan, te voy a proponer el plan en 1 o 2 años más, como para restringir que No, bueno, pero otros eso es una desarrollen. cosa, de ahí viene que ustedes, como oficina de transferencia de tecnología, tienes que entender el mercado, tienes que entender cuál es porque para que lo aceptes, si es razonable o no. Si no es razonable, bueno. Y por eso es que desde el principio de la licencia es importante tener un plan y cuáles son los puntos en que son críticos para ese tipo de conversaciones, ¿no? Pero si no conoces bien cuál es el problema que tú quieres abordar, el mercado y qué puede hacer la industria, porque a veces, se lo quitan a uno y se queda en la universidad igualito sin nada, porque tampoco no hay un plan concreto. Entonces, al final, y yo creo que muchas veces lo importante es conseguir licenciatarios que quieran desarrollar la invención. Si ellos la quieren desarrollar y no simplemente para proteger su mercado, esos problemas son relativos, porque incluso ellos mismos, si cambian de interés, la devuelven voluntariamente. Distinto es cuando licencias a alguien que está desarrollando un producto en competencia, y ese es el que deberías evitar.
Carmen, una pregunta con respecto a alguno de los principios que consagra, creo que el principio 5 Ujú. sobre participación, o sea, patentabilidad en torno a conocimiento tradicional o indígena. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en los procesos de negociación con comunidades o actores que representan estos espacios? Me imagino que ahí se ponderan ciertos criterios, no sé, si nos puedes contar un poco cómo, Bueno, cómo se desarrolla un eh, poco esa sí, conversación. bueno, la verdad que la experiencia viene es después del protocolo de Nagoya. Y a través de eso se han recibido eh, muestras clínicas de países y las muestras clínicas están fuera del protocolo de Nagoya. Pero sin embargo, para asegurar que haya confidencia o, ¿cómo se dice? Buena voluntad entre las partes que están utilizando este tipo de materiales, se establece de una vez en el momento de la transferencia de materiales alguna cláusula donde se hable del beneficio compartido. Y el beneficio compartido puede ser desde que si llegamos a desarrollar algo, por lo cual la industria nos paga royalties, le damos una participación a ellos. Eso puede ser uno de los beneficios, pero muchas veces es capacity building, ¿no? Que eh, los ayudamos a establecer eh, intercambios, que pueden venir estudiantes de algunas organizaciones de Tanzania, por ejemplo, ¿no? O de Bangladesh, que se establecen algunas relaciones en las que nosotros lo que decimos es, ok, al cambio de estos pueden tener intercambio, vienen estudiantes para acá o van profesores de aquí para allá. Entonces, siempre no necesariamente tiene que ser directamente una negociación financiera, puede ser, como dije, de construir capacidad en esos territorios, que lamentablemente en algunos casos muchos saben más que los países desarrollados en algunas cosas, pero en otras cosas no saben. Tal vez controles de calidad más que eh, res, rescatar un material o una muestra, a lo mejor la saben hacer incluso mejor que el que está aquí, pero no saben cómo procesar después en control de calidad que se mantenga por varios años. Entonces se hacen esos tipos de intercambios. Eso es otra manera de hacer beneficio compartido, no solamente la parte financiera, ¿no? No sé si habrá alguna otra pregunta. Isabel, ¿se ven más preguntas? Porque yo no veo las manitos levantadas en mi celular. No, no visualizo más preguntas, ¿Mm? pero último llamado, Último por llamado. si, por si queda algo ahí en el tintero. Muy bien. Si no, Evelyn Enríquez. Muchas gracias. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Muchas ¿qué gracias tal? por la presentación. Me gustaría saber con respecto a lo de el Medicine Patent Pool, ¿cómo trabajarlos para llegar a ellos para que cumplan ese rol de broker? ¿Cómo ha sido tu experiencia o cómo funciona realmente ese proceso? No, bueno, el proceso es directamente con la industria. Nosotros lo único que hemos hecho con Medicine Patent Pool es establecer un lenguaje en nuestras licencias que establecen que la industria a la que nosotros le damos la licencia debe presentar un plan de desarrollo en los que principalmente para los países subdesarrollados, en el cual haya acceso al producto que ellos están desarrollando después que hay aprobación regulatoria o en Europa o en los Estados Unidos. Y en ese plan, si ellos no están dispuestos a ir a algún país subdesarrollado que necesite acceso al producto que ellos tienen, que se contacten con organizaciones que pueden ser, la Medicine Patent Pool es una recomendación, ellos pueden escoger otra organización, eh, donde esa organización sirva como vehículo para llegar a los países subdesarrollados.
Y como dije, la experiencia es relativamente reciente. ¿Cuál va a ser el alcance que eso tenga? No lo sé. Pero creo que la ventaja es que ellos tienen experiencia en el área de HIV. Ellos tienen arreglos con GSK, con Gilead, y en el área de hepatitis también con otras organizaciones grandes que pareciera que funciona. Y por eso tomamos el trabajo de endorsar el lenguaje que ellos tienen, de incluirlo en nuestro template y proponerle a la industria, vamos a utilizar esto. Antes de eso, sobre todo cuando empezó COVID, que todavía no teníamos el lenguaje de Medicine Patent Pool en nuestro template, la discusión se vuelve interminable, porque eso es un problema muy temprano para lo que es el tipo de licencia que hace la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. En todo caso, podemos coordinar, si les parece importante, tener una reunión con el Medicine Patent Pool. Tal vez es una actividad que podemos también coordinar con la OMS, que tiene también una plataforma que se llama el HTAP, y que es el Health Technology Access Pool, y que es más amplio que el Medicine Patent Pool y que está conectado con producción local. Así que bueno, eso para... si es de interés del grupo. Yo creo que por la hora, Isabel, si a lo mejor pasamos al cierre, tú que eres la voz oficial. No, yo a nombre de la Red de Innovación del CUECH, del Consorcio de Universidades Estatales en Chile, que yo quisiera agradecer la generosidad de Carmen, ¿no? De poder acompañarnos en esta instancia de retroalimentación. Yo considero que es una gran oportunidad conocer experiencias internacionales y sobre todo con yo creo que la simpleza que has tratado de poder entregarnos la experiencia que ustedes tienen desde Holanda, para nosotros es súper significativo, sobre todo en el contexto nacional en que nos encontramos. Hace muy poco se aprobó la ley de transferencia tecnológica, ¿no? En Chile, y vienen estos temas instalados, licenciamiento socialmente responsable, y creemos que de manera anticipatoria con Luis y con Innovarte hemos estado ya hace un rato impulsando estas conversaciones para poder identificar también dónde están los compromisos éticos, ¿no? De las instituciones de educación superior, sobre todo desde las universidades estatales, que por misión y visión están mandatadas también a dar cumplimiento, ¿no? Pero la estructura es donde yo creo que ahí las experiencias nos ayudan a poder identificar de manera comparada las oportunidades también que se nos abren en el proceso de discusión que van a venir ahora para la operacionalización de este proyecto de ley, donde toca el licenciamiento socialmente responsable en la institución de educación superior. Y para nosotros como universidades estatales es muy importante conocer estos principios más en detalle, a fondo, cómo lo han ido implementando, cuáles son los nudos más críticos, a lo mejor que ustedes tuvieron algún minuto en la discusión. Me parece sumamente relevante la distinción que insisten al inicio sobre comercialización y valoración. Creo que eso también pone en el paradigma, ¿no? Del compromiso ético con respecto a los distintos modelos que existen, tanto el norteamericano como el europeo. Y ahí creo que tenemos una chance, una oportunidad como para reflexionar de manera conjunta y un poco es la invitación que queremos hacer también con Innovarte desde la red a buscar cuáles serían aquellas cláusulas o principios que tenemos que discutir para nuestra propia realidad también cultural a nivel nacional, latinoamericana, y que tengan pertinencia, ¿no? También a las estructuras que hoy en día están instaladas. Me parece súper interesante la triangulación entre la industria, la universidad y el Estado. Nosotros somos parte del Estado también como universidad estatal, entonces, ¿cómo ahí dialogamos y generamos esos puentes técnicos de información, de contenido? Y por eso que es tan importante, yo creo, estos espacios de conversación y agradecerte profundamente, Carmen, la transferencia que tú haces de tu experiencia a este equipo. Nos acompaña gente de Arica Punta Arenas, en Chile, de norte a sur, y que representan distintas áreas en el proceso de gestión tecnológica, de transferencia tecnológica al interior de las universidades,
de las áreas jurídicas, de las áreas de innovación, ¿no? De distintos equipos que están vinculados justamente con estas temáticas. Así que yo, más que nada, insistir en los agradecimientos y sobre todo también a Innovarte y a su equipo que hacen posible estas conversaciones. Así que muchas gracias, Carmen, a nombre de todas y todos. Gracias por la invitación y para cerrar, lo que sí quisiera hay un llamamiento es principalmente a la flexibilidad, porque no hay un caso que sea igual al otro. Y estos principios, si son muy prescriptivos, lamentablemente no vamos a ninguna parte, pero entendiendo con quién se negocia, cuál es el partner que escogemos, es importante. Y en la escogencia del partner, al final la negociación se hace más llevadera. Muchas gracias. Les propongo que si enciendan las cámaras para que tomemos una foto del evento para redes sociales. Lorena, ¿tú puedes tomar el print o...? Eso, ahí nos vemos todos. Ya. Isabel, tomas tú también porque la Lorena parece que no está. Sí, no hay problema. Ya, 1, 2, 3. Chis. Yes. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias, Chao, Carmen. Carmen. Chao, chao. Gracias. Ya a todas y a Bueno, todos por acompañarnos. Sí. gracias. Muchas gracias. Gracias por las Excelente actividad. preguntas. Chao. Chao, chao.